Ok. Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia. Quien te habla es tu hermano, tu fiel servidor, Francisco Rivero. Hoy no nos acompaña el hermano John debido a trabajo, cosas de la vida, hermanos. Todos sabemos, ¿verdad?, que tenemos ocupaciones, responsabilidades, pero el Señor siempre da el tiempo para que algunos de los dos podamos seguir adelante con el programa. Por aquí, bueno, contentos y felices, agradecidos con el Señor por una oportunidad más, por poder seguir compartiendo la palabra del Señor con ustedes y también seguir compartiendo esta carta a los romanos, que ha sido una carta de mucha exhortación, pero también de mucha edificación. Así que estamos contentos y vamos a seguir con ello, vamos a seguir con esta carta, vamos a seguir con el capítulo 4 de esta carta. Para todos los que nos escuchan, otra vez les reiteramos, le instamos a que ustedes puedan estar leyendo esa carta a los romanos para que puedan ir acompañándonos junto en el camino, ¿verdad? Y pueden adelantar si quieren adelantar a los capítulos subsiguientes, no hay problema, ¿sí? Pero de manera que ustedes vayan leyendo y cada vez que a programa que estemos repasando, ustedes puedan volver a donde estamos, en el punto donde estamos y seguir adelante otra vez. Repasen esa carta 10, 5 veces, 15 veces, las veces que ustedes quieran. Así que para eso está la Biblia, para que podamos leerla una y otra y otra y otra vez. ¿Sí? Esta es la obra maravillosa, este es el esfuerzo maravilloso que Dios ha dejado al cristiano. Conocerlo por medio de su palabra. Y la carta a los romanos es la palabra del Señor revelada y muy, muy clara y muy edificante para nosotros, ¿sí? Para nosotros, precisamente a los gentiles, esta carta es muy edificante, muy directa a nosotros. Ya hemos hablado de un montón de cosas en esta carta en los primeros 3 capítulos. Es una carta que contiene mucho material, mucho fundamento para la vida cristiana, para nuestra fe cristiana. Como dijimos desde el inicio, no es un compendio teológico, no es esa la intención de Pablo. Simplemente se encerró Pablo en su cuarto y comenzó a escribir y a darle rienda suelta a su conocimiento. Y bueno, voy a mandarle esta carta a los hermanos en Roma para que aprendan algo de teología. No, esa no era la intención de Pablo con esta carta. La intención de Pablo con esta carta, como con todas sus cartas, es siempre guiar, reprender, exhortar, edificar, corregir cosas que estén deficientes o mal en los hermanos de dichas iglesias. Y esta carta, como lo dijimos de un inicio, Pablo intentaba mostrar cómo el gentil y el judío estaban en una misma posición. No debía o no debe, no debía y no debe haber clases sociales dentro del cristianismo. No debe haber jerarquías, en el sentido que un hermano valga más que el otro o uno tenga más valor por su ministerio o por su llamado que otro. No, no, eso es lo que Pablo intentaba de alguna manera justificar acá, de que tanto el judío como el gentil podían ser partícipes de la misma justificación por la fe, y en este capítulo 4 en particular lo vamos a ver muy, muy claramente. Este capítulo 4 nos va a mostrar esa idea. Entonces Pablo quería mostrarle a los hermanos judíos principalmente que ellos no debían colocarse por encima de los gentiles o pensar que tenían una ventaja para con Dios con respecto a los gentiles en cuanto a la salvación. Obviamente, ya dijimos en el capítulo 3 se enumeran unos ciertos privilegios que se les dio a los judíos, al pueblo judío. Dice en capítulo 3 versículo 1, dice, ¿qué ventaja tienen los judíos? Y Pablo responde, muchas, en todas maneras. Primero, ciertamente, porque se les ha confiado la palabra de Dios, ¿sí? Eso era un gran privilegio, uno de los más grandes privilegios, sino el mayor privilegio. Y no solamente se les dio la palabra escrita, aquella escrita por el dedo de Dios en el monte Sinaí, las tablas con los 10 mandamientos, con el decálogo, sino que también se les dio la palabra encarnada. Cristo mismo vino a través de ellos. Así que Israel sí tenía privilegios en cuanto a cómo conocer a Dios, ¿verdad? Tenía una revelación especial, pero no tenía un privilegio o no había una acepción de personas que por ellos ser Israel se iban a salvar de una manera o se le iba a exigir menos y al judío y al gentil de otra manera o se le iba a exigir más. Eso es lo que Pablo trata también de demostrar en esta carta.
además de muchas otras cosas, ¿sí? Como la pecaminosidad del hombre, la necesidad de todos los hombres, la necesidad de evangelizar incluso. Dijimos también en el capítulo 1, cuando comenzamos la introducción, que Pablo también tenía intereses evangelísticos con esta carta. Una y otra vez les dice en el capítulo 1 que él desea ir a Roma, a visitar a los hermanos en Roma, ir a visitarlos y de ahí pasar a España o a Hispania, lo que sería Hispania. Entonces, Pablo quería tener esa intención y también para tratar de alguna manera de que ellos lo apoyaran en esa intención, en ese ministerio evangelístico que Pablo tenía. Que dicho sea de paso, es muy probable que Pablo sí logró ir a España, ¿sí? Creemos que sí. Creemos que hay indicios, por ejemplo, en escritos como de Clemente de Alejandría, de Roma, perdón, Clemente de Roma, que fue un discípulo directo de Pablo, y tenemos escritos de él. Y él da cuenta como que de Pablo pudo llegar a muchas partes. También tenemos escritos, creo que es de Justino Mártir, un hermano en la fe del siglo segundo, que menciona que el evangelio estaba por todas partes, que ya había llegado por todas partes, ¿sí? Y bueno, eso también en gran medida al alcance, al esfuerzo de este hermano llamado Pablo, o Saulo de Tarso, como se llamaba antes, Pablo, Paulus, ¿verdad? Paulus, siervo, esclavo de Jesucristo. Entonces, en este capítulo 4 comenzamos la lectura. Vamos a comenzar leyendo del versículo 1 al versículo 5, ¿sí? Sí, Versículo 1, señor Leandro, ¿sí yo? versículo 1, versículo 5. Hay un ruido por ahí, hermanos, si pueden silenciar sus micrófonos, estaría perfecto. Entonces, capítulo 4, versículo 1 en adelante dice, ¿qué pues diremos? Ya Pablo en el capítulo 3 hablaba de que la ley no invalidaba la fe, ni la fe invalidaba la ley, sino que por medio de la ley venía el conocimiento del pecado y hacía necesaria la fe. Por medio de la ley se necesitaba, realmente la ley mostraba el pecado del hombre y hacía necesaria una vía de justificación para el hombre. Le mostraba al hombre cuán pecador es y cuán necesitado estaba el hombre de que Dios lo justificase. Entonces, eso es lo que muestra el capítulo anterior, el capítulo 3, ¿sí? Pero ahora aquí en el capítulo 4, Pablo comienza a mostrar cómo incluso Abraham fue justificado sin las obras de la ley, ¿sí? Este tema que a veces cuando se menciona y se repite muchas veces, el hombre es justificado por la fe, el hombre es salvo por la fe, estamos hablando en un lenguaje bíblico y Pablo lo repite muchas veces, el hombre es justificado aparte de la fe. ¿Por qué? Porque en su contexto él está casi siempre, está tratando de refutar, de rebatir o de afianzar, como en este caso a los hermanos judíos que ya habían creído en Cristo, afianzarlo en que la justificación, en que el ser justo delante de Dios era por fe, en tener fe en Jesucristo, en sus enseñanzas, en su vida, en su resurrección, creer en lo que él hizo, dijo y enseñó. Cuando Cristo manda a los apóstoles, le dicen, vayan y enséñenle todas las cosas que yo les he dicho y que las guarden. No solamente que las crean, sino que también las vivan, las hagan, ¿verdad? Entonces, cuando repetimos una y otra vez, cuando en el lenguaje cristiano y bíblico se escucha repetidas veces, el hombre es justificado, salvo por la fe, sin las obras, no estamos hablando de que no hay que hacer ninguna obra. Esa no es la intención de Pablo acá. Por eso a veces las personas piensan que hay una contradicción entre Pablo y Santiago, porque Santiago dice, ¿acaso el hombre es justificado solo por la fe? Y comienza a nombrar no cosas de la ley, no circuncisión, no comienza a nombrar Santiago, no la circuncisión, el ayuno, el diezmo de cada cosa. Santiago no comienza a nombrar eso, sino que comienza a hablar de cómo ayudar al pobre, de cómo visitar al huérfano, a la viuda. Esa es la religión sin mancha y sin mácula, lo dice Santiago. Entonces, Santiago comienza a mencionar obras que Jesús, óigame bien, Jesús menciona en el capítulo 25 de Mateo y Jesús dice,
porque yo vendré y les diré, me viste desnudo y no me vestiste, me viste hambriento y no me diste de comer. Y ustedes me preguntarán, pero ¿cuándo tuviste esto? ¿Verdad? Y Jesús le dice, por cuanto no lo hicieron a uno de los pequeñitos, a mí no me lo hicieron. Entonces Santiago está tomando ese tipo de obras o menciona o señala hacia ese tipo de obras que vienen del amor cristiano que habita en el cristiano, de esa misericordia que Dios ha mostrado al género, a la raza humana, y que ahora debería estar o debemos tratar de abundar, debe abundar en nuestros corazones. Ese amor que sobreabundó en el corazón de Dios, en la intención de Dios, en el amor de Dios, para hacer un sacrificio perfecto para la salvación de la raza humana, para no dejarnos en nuestras miserias, en nuestra ceguera. Ese mismo amor, claro, en nuestra imperfección, en nuestra limitación, obviamente, pero debe morar en nosotros. ¿Sí? Quizá no podemos amar con la misma potencia que Dios lo hace, pero debemos amar con la misma calidad de amor que Dios ama. Y eso es un amor que perdona no 7 veces, sino hasta 70 veces 7, como le dijo Jesús a Pedro. Y eso es un amor que se conduele de la miseria del otro, de la miseria del humano, de la miseria del vecino, de la miseria del jefe, de quien sea. ¿Sí? Entonces, cuando mencionamos, y quiero dejarlo claro, cuando mencionamos que el hombre es justificado por la fe y no por las obras, no estamos echando por la borda el vivir una vida digna de Cristo. ¿Por qué? Porque Pedro dice en su carta, en la segunda carta, dice que Cristo nos ha dejado ejemplo para que andemos a través de ese ejemplo que Él nos dejó. Y también en Efesios 2:10 dice que Dios ha predestinado de antemano obras para que nosotros andemos por ellas. Es decir, Dios ha predeterminado cuáles son esas obras en las cuales nosotros debemos andar para que sea manifiesto que somos hijos de luz. Cristo dijo, el que está en mí lleva frutos. ¿Frutos de qué? Diría Juan y el mismo Jesús también. Frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de una vida arrepentida, cambiada. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos, vuelvo a reiterar, ya lo he dicho 4 veces, cuando hablamos de que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras, debemos entenderlo en el contexto que Pablo está debatiendo o la idea que Pablo está tratando de debatir. El hombre no podía, hablándole más directamente al judío, y para nosotros también va a haber una aplicación de ello. El hombre no podía, no puede y no podrá justificarse delante de Dios por medio de tratar de hacer cosas buenas. ¿Por qué? Porque no es la manera que Dios ha designado. Entonces aquí venimos y decimos junto con Pablo, no depende ni del que quiere ni del que puede. No depende de tus buenas intenciones o las ideas que tú tengas en tu cabeza que tú catalogues como buenas intenciones, sino que depende de Dios quien tiene misericordia. Y Dios ha decidido tener misericordia de la raza humana por medio de la fe. El que tenga fe en Jesucristo, el que tenga fe en Dios, ese es declarado justo. Ese es justo para con Dios. Ahora, tú puedes decir, a mí no me interesa seguir a Cristo, a mí no me interesa ir a la iglesia, a mí no me interesa leer la Biblia, a mí no me interesa nada de eso. Yo soy bueno por a mi manera. Yo agarro mi plata de vez en cuando y le doy algo a alguien y esa es mi manera de hacer bueno. Y Pablo viene y responde, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos respecto a Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Dice Pablo, mete Pablo en la discusión a Abraham. ¿Qué diremos respecto a Abraham? ¿Qué encontró él o qué hizo él respecto, estando en su carne o dentro de sus posibilidades, dentro de su vida humana, su vida cotidiana? ¿Qué hizo él? ¿Acaso fue justificado por obras? Pregunta Pablo, versículo 2. Si fue justificado por obras, tiene de qué jactarse, que se jacte él. ¿Ves? Miren lo bueno que soy yo. He dado plata a los pobres, he hecho esto, he hecho lo otro. Pero esa jactancia no sirve para con Dios. O sea, el hecho que tú hagas o que el judío
Y como Jesús los reprende en el capítulo 23 de Mateo, venían y diezmaban el comino, el eneldo, esto y aquello, y ayunamos 40 veces por semana. Y Jesús le dice, papá lindo, ¿en qué momento yo te pedí tanto ayuno? ¿En qué momento yo te pedí que diezmaras hasta el comino y el eneldo? No, no. O sea, estás haciendo cosas de más porque piensas que con eso te estás justificando. Y se jactaban, como en esa parábola que Jesús pone al fariseo y al publicano. El fariseo se estaba jactando delante de Dios. Imagínense. Yo diezmo de todo lo que tengo y ayuno 20 veces por semana. Y no soy como el pecador este que está aquí atrás arrodillado ahí. Hipócrita ese que está atrás arrodillado y es un publicano. Y Jesús dice, aquí a través de su espíritu por medio de Pablo, si Abraham, que fue el padre de ustedes, judíos, logró justificarse en cuanto a su carne, en cuanto a su vida, en cuanto a sus obras, que se jacte, pero no para conmigo, o sea, no para con Dios. Ninguno de nosotros podemos ponernos delante de Dios y decirle, mira, es que he hecho esto, esto y esto, y me la debes. Eso es precisamente lo que Pablo va a tratar en alguna manera en este capítulo de refutar y de rebatir. Nadie se puede parar delante de Dios y decirle, tú me debes a mí. Yo he hecho esto y esto y esto, tú me debes a mí. Eso es lo que ningún hombre tiene la capacidad ni la posibilidad de hacer. Porque si Dios nos juzgara conforme a las obras, bueno, si Dios se pusiera en ese son y en ese ton con nosotros, ahí sí es verdad que no hubiera ninguna posibilidad. Pero este Dios majestuoso de gran, infinita misericordia, que es lento para la ira y amplio en misericordia, ha decidido justificar al impío, al pecador, por medio de la fe. No te digo que hagas esto, que subas al cielo, o no te digo que desciendas a lo más profundo, va a decir Pablo en el capítulo 10. Después veremos ese tipo de ilustración que está usando Pablo allí. Pero no se te está pidiendo que hagas lo más difícil del mundo. No, no, no. Se te está pidiendo que tengas fe en Jesucristo, en aquel que Dios levantó de los muertos. Entonces, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Y aquí hay que dar una breve acotación en ese versículo 1, empezando en ese versículo 1, porque tiene una cierta dificultad o cierta pluralidad, se podría decir, de interpretación en ese versículo 1. Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿O qué concluiremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Nuestro padre según la carne. Entonces esa frase, nuestro padre según la carne, causa un poco de problemas. Incluso los mejores exégetas, y los exégetas son los hermanos que se dedican su vida a interpretar lingüística, gramaticalmente, morfosintácticamente la escritura, la Biblia. No hablando de aquí, de esta Reina Valera en 1960, no, hablando del texto griego o hebreo en su defecto, del Antiguo Testamento y arameo incluso. Gran parte del libro de Daniel y algunas partes de Esdras, si no estoy mal, contienen arameo. Entonces, los exégetas son los que se dedican su vida, su estudio a esa área del saber, de la teología, el interpretar, el conocer el texto original en su sentido más amplio. Entonces, yo cito, por ejemplo, leo a un hermano que se llama Samuel Pérez Millos, el cual les recomiendo puedan leer, tiene comentarios exegéticos, comentarios bíblicos exegéticos. O sea, sus comentarios van directo al texto griego. No un simple, no digo simple en el sentido malo, pero no simplemente un comentario devocional, ¿no? Como que leamos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, y alguien comente, bueno, este pasaje señala la gran bondad de Dios para con todos los hombres, para salvarnos. No. Pérez Millos o estos hermanos que son exégetas se irían al texto griego y dirían, bueno, esta primera palabra donde dice amor, ágape o fileo, el que se usa allí, estas palabras se usa así, 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 y en este contexto gramatical se puede usar así, así, asado. ¿Sí? Entonces, esos son los hermanos exégetas.
Incluso para ellos, esta primer versículo, el versículo 1, causa un poco de, digamos, de problema porque hay una especie de doble interpretación. Y esas dos interpretaciones son las posibles. Cuando Pablo dice, ¿qué halló Abraham? O sea, ¿qué halló? ¿Qué encontró Abraham? Nuestro padre según la carne. Puede referirse, número uno, Pablo se refiere a Abraham como el padre de los judíos según la carne, tal como un patriarca, un ancestro, ¿verdad? Común de todos los judíos. O Pablo se refiere a lo que Abraham halló, es decir, obró según su fuerza, según sus posibilidades carnalmente, humanamente hablando. Esas pueden ser las dos interpretaciones. Ambas interpretaciones, sea el orden cual sea, creo que no causa ningún desvío del argumento bíblico que está presentando Pablo aquí. Y es más, amplía la cosmovisión, porque creo que se pueden aplicar ambas cosas. ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Sí, era el padre de ellos según la carne. Así como se dice que Jesús, perdón, en capítulo 9 versículo 5 lo vamos a ver, Jesús es hijo de David según la carne. Y en el capítulo 1 también lo dice. Cristo, o hijo de David según la carne. ¿Sí? Es para decir que según la carne, según la descendencia biológica, Jesús era hijo de David, de alguna manera, aunque no era hijo directo de David, pero sí venía de su descendencia sí, biológica, podríamos decir. Entonces, esas dos interpretaciones, ¿no? Podrían dársele a ese versículo 1. A mí me pareció interesante darlo, que a veces se puede encontrar algún tipo de objeción a esas cosas, ¿no? Pero creo que es bonito explicarlo porque tiene, incluso tomando las dos vías, las dos maneras de interpretarlos, ambas son bíblicamente razonables, encajan perfectamente, no hay problema con eso. Versículo 2 al 4. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Ya lo leímos. Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por ahí muchas veces la alta crítica quiere decir que Pablo fue el inventor del cristianismo, que Pablo trajo un cristianismo hecho a su imagen y a su semejanza. Pero aquí vemos que claramente Pablo está citando la escritura. O sea, esta idea de que la salvación por la fe no es algo que Pablo creó, ¿sí? Y se dice de eso, se menciona esa hipótesis falsa, porque Pablo escribe más del 60% del Nuevo Testamento, o casi el 60% del Nuevo Testamento, con 14 cartas. ¿Sí? Y eso que se le quita la autoría de Hebreos, ¿no? Algunos disputaban, en los primeros siglos se creía que era Pablo. Pero bueno, es un asunto que no causa problema. Entonces, se cree eso, que Pablo, bueno, Pablo influenció este pensamiento, este cristianismo, no basándose en las enseñanzas de Jesús, sino en su propia cosmovisión. Hay que decir que esto es una falsedad total. ¿Sí? Pablo apela siempre a las escrituras y es lo que está haciendo aquí. Porque ¿qué dice las escrituras? Génesis creo que es 15, 6, 15, 6. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, él cree y es justificado después. Eso también para tenerlo en mente. Versículo 4. Pero al que obra, al que trabaja, al que se esfuerza por ganarse algo, no se le cuenta el salario como una gracia, como un regalo. No, sino como una deuda, se le debe. ¿Mm? Entonces, si Abraham halló justificación o salvación en Dios por sus obras, entonces Dios le debía la salvación a él. Y eso es lo que Pablo pone, y esa es la idea de Pablo. Y es la idea que Pablo por el Espíritu revela, como lo va a decir también en Hebreos se habla de eso, en Efesios también se habla de eso, de que este misterio de que los gentiles son copartícipes, participantes de la salvación, al igual que los judíos, era algo que estaba velado, pero que ahora fue revelado por el Espíritu a los apóstoles. Entonces, este versículo 2 al 4, el tema de la fe y la justificación, un comentario que he hecho a estos dos versículos, es algo que la Escritura presenta desde el Génesis y particularmente con Abraham, quien se le conoce como el padre de la fe. ¿Sí? Así le conocemos. Y de los creyentes, padre de los creyentes. Eso lo dice Pablo textualmente. Abraham fue justificado en el capítulo 15 luego de que Dios le hiciera una promesa. Promesa que rayaba en lo imposible, hermano, al decirle que tendría un hijo, siendo Sara estéril
y anciana, estando en menopausia, y Abraham también siendo de muy avanzada edad. Pero en lugar de dudar, como lo dirá en versículo siguiente, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Él no se achicopaló. Tuvo sus ciertas dudas en algún momento que dijo, bueno, Dios, ¿será que me va a cumplir estas promesas a través de Ismael? No fue una duda, fue más bien un razonamiento lógico. Bueno, ya yo estoy viejo, no puedo tener hijos, mi mujer es estéril, seguramente esta promesa que Dios me está haciendo lo va a hacer a través de Ismael. La que sí duda realmente es Sara, que se ríe y todo. Por eso a Isaac se le coloca Isaac, porque Isaac significaba risa, ¿no? Entonces, desde este punto, además del tema de la justificación en sí, Pablo comienza a cimentar la idea de que Dios es quien determina en su libertad y rey y su gobierno el medio o manera por la cual el hombre puede llegar a ser justo. Pablo también va metiendo esa idea. O sea, no, lo he dicho antes, no podemos ninguno de nosotros pararnos delante de Dios y decirle, bueno, yo he hecho esto, esto, esto y esto, así que dame la salvación, voy para el cielo. No, papá lindo. No, mamá linda, no amigo, no amiga, no hermano, no hermana. No hay manera, no es así. Es a la manera de Dios. Es a la manera de Dios. Y a la manera de Dios es a la mejor manera. Tristemente no lo logramos ver muchas veces. Y pensamos que por hacer una buena obra ahí una vez al año, entonces Dios nos va a mandar al cielo, ¿no? Y cuando vemos que lamentablemente alguien fallece, y sabemos abiertamente que nunca confesó a Cristo, nunca se sometió a la justicia de Dios, y esa justicia de Dios es a través de la fe, justicia para salvación, obviamente, nunca se sometió a esa justicia para salvación, y nosotros decimos, bueno, un angelito más en el cielo. Hermanos, si pasamos toda nuestra vida negando a Dios y sus medios de salvación, y llamábamos tontos, bobos, hipócritas, a veces al cristiano que se ponía a predicar ahí en pleno sol con una bocinita, a predicarte, a decirte que te arrepintieras y tú lo que hacías era burlarte. Déjame decirte que no puedes decir hoy de ese hermano, de ese familiar, de ese amigo. Hoy está en el cielo. Una persona que ha rechazado a Cristo. Y créame que somos inexcusables, como lo vimos también en el capítulo 2. Somos inexcusables. No podemos decir, bueno, es que no supe, es que no entendí, no sabía. Somos inexcusables. Y eso es algo que debería también causarnos cierto temor, temor reverencial, ¿no? Saber que no nos podemos excusar delante de Dios. Y el decir, solo Dios puede juzgarme, debería ser una declaración muy, muy temeraria para nosotros, porque Dios no es como nosotros. Y Dios escudriña la mente y el corazón. Nosotros podemos, yo puedo ser engañado. A mí un hermano me puede decir, no, yo soy cristiano, 40 años de cristiano, soy apóstol, soy profeta, soy de todo. Yo puedo ser engañado, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, para tener eso en cuenta, ¿no? Eh, Sigue diciendo, entonces Dios ha estipulado en su libertad como rey y soberano del universo, como juez del universo. Él ha estipulado la manera por la cual el hombre puede llegar a ser justo, por la cual el hombre puede llegar a ser salvo. No por obras que abrirían el portal a la jactancia. Comenzaría la gente, ah, mira, yo sí me lo gané y este no. Y eso se puede ver en muchas veces en personas que incluso siendo cristianos verdaderos son inmaduros en la fe y piensan que de alguna manera ellos se han ganado lo que tienen. ¿Sí? Y reclamarle a Dios un salario, un pago, como lo dice el versículo 4. La salvación por obra sería un medio potencial, de alguna manera, ¿no? Pongámoslo así, puede ser. ¿Por qué? Porque la ley exige perfección, obediencia. La ley, la salvación por obras puede ser un medio, digamos, viable, en cuanto teóricamente viable, pero ciertamente es imposible para nosotros que somos débiles e inclinados al mal, que nosotros podamos sostener un estándar de moralidad, de buenas obras, que al final de nuestros días nos dé un saldo positivo. Y le digamos a Dios, saquemos la listica y le digamos, mira, Señor, ¿ves? Me quedas debiendo, como dirían los amigos y católicos romanos, dirían obras, obras de los santos, ¿no? Cuando los santos hacen obras superabundantes, esas obras van al tesoro de méritos.
Esa es una idea bien bancaria de la salvación que tienen los amigos romanos. Entonces ellos dicen que cuando una persona hace demasiadas buenas obras y se pasa como el tope para ser salvo, ese resto que le queda se va al tesoro de méritos. Algo totalmente antibíblico. Entonces nosotros, si fuéramos salvos por obra, cosa que es imposible, partiendo de ahí, es imposible por nuestra tendencia al mal. Entonces nosotros tendríamos que sostener un estándar de moralidad y obras que al final de nuestros días nos dé un saldo positivo. Y por ende, el medio de salvación por gracia a través de la fe es la manera más amorosa, bondadosa y real en la que Dios puede declarar justos y, y hacer actos de estar en la presencia del Santo de Israel, del Santo del universo, y no estar avergonzados, hermanos, por medio de la fe. Nosotros podemos decir por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Así vamos a decirlo al final de nuestros días. Hemos sido comprados y redimidos por la sangre del Cordero, de toda nación y lengua, por Él, por confiar en Él. Él lo hizo, Él lo hizo, Él consumó toda la obra. Nosotros hemos confiado en ese Salvador. Versículo 5. Más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe, la fe de esa persona, no la fe, como diría algún otro hermano, la fe que Dios te da para que creas, porque si no te da Dios no crees, entonces si no creíste es porque Dios no te dio la fe. No, 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 no. Tu fe, la fe de esa persona, versículo 5 más al que no obra, o sea, no el que no obra en el sentido como se lo dije al inicio, no el que no hace nada, no, no, no. O sea, no el que se justifica por las obras, sino que cree en aquel que justifica. No, yo no pongo mi confianza en lo que yo puedo hacer, sino que pongo mi confianza en aquel que lo hace, que es Dios. Él es el que justifica al impío. Su fe, la fe de esa persona, por fe, y a través de la fe es por gracia. O sea, cuando yo tengo fe, Dios gratuitamente nos salva a nosotros. Vean qué maravilloso y qué bueno es Dios. O sea, Dios no te pone una cierta cantidad de obras, sino que te dice, ten fe, porque por fe, si confías, yo te doy el regalo de la salvación gratuitamente, por gracia. Y este es el mensaje de Pablo desde aquí, ¿verdad? Versículo 5. Entonces, teniendo el fundamento de Abraham como el patriarca justificado por fe y no por acciones varias, ¿verdad? Pablo afirma que Dios justifica al que cree, que él puede y de hecho justifica al más vil pecador. O sea, Dios no está esperando que tú hagas 1000 obras, sino que confíes en Él. Y posteriormente, obviamente, porque la salvación es por fe, eso está clarísimo en la Biblia, no por obras de la ley. ¿Ok? Tengamos eso en cuenta, no por obras de la ley. Pero una vez salvo, tú tienes que vivir como es digno del Evangelio. Eso es una realidad bíblica también. Entonces, al creer en Dios de esa manera, la fe de esa persona es contada por justicia. Desde la perspectiva de Dios, el Dios del universo que nos creó y nos conoce mejor que nosotros, a nosotros mismos, sabe que seres tales como nosotros podemos llenar, sabe que no podemos, seres como nosotros, llenar un estándar de perfección moral o una vida que esté del todo inclinada al bien. No podemos. Dios nos conoce y por eso, como dirá Pablo en el capítulo 10, no digas en tu corazón cómo hago esto, cómo hago aquello, quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra, ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos para hacer subir a Cristo. O sea, no te pongas disparates en la cabeza. Y miren que esto se ha ido muy largo. ¿Por qué? Porque no queriendo honrar a Dios, como lo leímos en el capítulo 1, las personas que no quieren honrar a Dios, que no quieren aceptar a Dios, tratan de buscar sus propios caminos. Entonces, como rechazan a Dios, buscan caminos alternos creados por sí mismos para llegar a un Dios. Porque si rechazan al verdadero, van a llegar a cualquier otra cosa que no es Dios, pero que se puede hacer pasar por Dios. ¿Sí? Entonces, no digamos nuestro corazón, pero es que no estoy preparado para ir a la iglesia. Es que no estoy preparado para ir a Cristo. Es que estoy muy joven todavía. Es que necesito componer cosas. No, no, no. Tú necesitas es ir a Cristo. Y todo lo demás, no te digo que se va a solucionar mágicamente porque sería una mentira de mi parte, pero todo lo demás con la ayuda de Cristo
va a ir tomando su lugar en tu vida. Dios te va a ayudar para eso. Dios te va a ayudar a componer, a organizar los intereses, esa pirámide de Maslow, ¿no? Que habla de la jerarquización de las necesidades humanas. Dios va a ir colocando cuál es el fundamento de esa pirámide, cuál es el pináculo de esa pirámide, dónde comienza todo con Cristo y a dónde va todo hacia Cristo. Lo de en medio, Dios te va a ayudar a organizarlo. Tu trabajo, tu familia, ministerio, si Dios te da alguno, si te llama a servirle de alguna manera, aunque todos vamos a servir, pero hablando más bíblicamente para el cuerpo, para la iglesia como tal, en alguna función ministerial, se diría, llamado a la enseñanza, a maestro, al pastorado, al evangelismo, qué sé yo, al servicio, a la hospitalidad. Dios va a organizar esas cosas. Así que la excusa de que es que tengo que hacer esto o lo otro, o subir al cielo o bajar a los abismos, esa excusa no sirve. ¿Por qué? Porque la palabra de fe que predicamos es esta, que si creyeres en tu corazón que Cristo, que Dios resucitó a Cristo, ¿verdad? Que Cristo murió y que Cristo resucitó por el poder de Dios, si creyeres en tu corazón, ¿verdad? Y confirmares y confesares con tu boca esa verdad, serás salvo. Esa es la palabra de fe que predicamos. Entonces el alcance está, el mensaje está al alcance de tu mano, de tus labios, de tu corazón, al confesarlo. Al musulmán eso le parece una locura, al judío le parece, a los judíos, hablando del judaísmo de hoy día, y esos que rechazaron a Cristo, le parece repugnante. Pero al que cree en Jesucristo, le parece la gloria. Por la fe, la justicia de Dios es puesta en nuestra cuenta, hermano. Ese es el mensaje maravilloso y hay muchísimo que decir. Vamos adelante, que falta poco, se nos acaba el tiempo. Versículos 6 y 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre en quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades o maldades, podríamos decir, han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. ¿Sí? Aunque el verbo que David emplea no es cafar, cubrir, sino cazar, esconder. La idea es la misma. Dios esconde de su vista los pecados del creyente como si no existieran. En el profeta Miqueas dice el profeta, Dios ha echado nuestros pecados al mar. Los ha echado al mar, o sea, él los ha quitado de su vista y te ha justificado gracias al sacrificio vicario, sustitutivo o sustitutorio de Cristo. Entonces, por la fe, la justicia de Dios es puesta en nuestra cuenta. Eso es lo que David de alguna manera logró vislumbrar, cuyos pecados han sido cubiertos. Dichoso el varón a quien el Señor no imputará ningún pecado. Entonces aquí David, Pablo ha colocado al padre de Israel, de alguna manera simbólica, porque ellos lo decían, a padre tenemos, por Abraham tenemos por padre. Esa era como que su jactancia de herencia, ¿no? De herencia carnal. A Abraham tenemos por padre. Él es nuestro padre y no nos interesa más nada. Pero desde el inicio de los evangelios, capítulo 1 y 2 de Mateo, de Lucas, ya Juan el Bautista le está diciendo, no digan que a Abraham tenemos por padre, porque incluso de las piedras puede levantar Dios hijos a Abraham. ¿Sí? Así que no debe haber una jactancia no carnal. Reconozcan el privilegio que han tenido, pero reconozcan que no hay una jactancia ni una preferencia o una acepción de personas. Reconozcan eso. Por la fe, tanto el impío o el gentil como el judío deben ser justificados. Dichoso el varón en quien Dios no imputa pecado. Entonces, habiendo dado ejemplos de los dos grandes de Israel, justificados por la fe, Pablo introduce la pregunta retórica, versículo 9, va a introducir una pregunta retórica. Y dice Pablo, ¿no? Es pues, entonces, ¿qué diría Pablo? Esta bienaventuranza de que la que dice en el versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, esta bienaventuranza es solamente para los de la circuncisión, es solamente para los judíos. Esta bienaventuranza de que Dios cubra los pecados por gracia a través de la fe es solamente para el judío.
Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, pero, versículo 10, pero ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en qué condición? ¿No? Preguntaríamos, como dice la NBI. Pero ¿estando en qué condición le fue contada? En la circuncisión, siendo circuncidado, o sea, siendo ya dentro del pacto abrahámico, estando dentro de ese pacto que también los envuelve a ustedes como judíos, o en la incircuncisión, pregunta Pablo. No en la incircuncisión, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, aquí es como un trabalengua, pero no es un trabalengua. Simplemente Pablo es muy detallista. Está diciendo cómo Abraham fue justificado, estando circuncidado o incircuncidado, teniendo esa señal del pacto o antes de tenerla. Y responde, no, sino en la incircuncisión. Abraham no había sido circuncidado, no había sido parte del pacto. A ver, no había sido circuncidado como señal del pacto, sino que por la fe se le da el pacto o se confirma el pacto por la fe. Y es lo que va a decir aquí, versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. O sea, este hombre tuvo fe incluso sin estando fuera o sin estar dentro de esta señal del pacto. Eso dando Pablo tratando de enseñarle a sus hermanos, a sus compatriotas, de que no es por una herencia genética o por una descendencia biológica que venía esta justificación para con Dios. No se trata que por nacer judío de facto la persona es salva. No se trata de eso. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos porque muchas veces pensamos así, que bueno, el que nació de hijo de pastor, este de facto lleva, no sé, la batuta del pastorado también. ¿Sí? Seguimos perpetuando este tipo de prácticas de muchas maneras. De muchas maneras seguimos perpetuando estas prácticas. Quizá no pensamos como judíos, que bueno, si nací cristiano o de mis padres cristianos, pero muchas veces sí las perpetuamos así, directa o indirectamente. Y Pablo está rompiendo con eso. No porque ustedes sean de descendencia judía, de facto son hechos hijos de Dios o justificados, ¿no? Que era la misma idea de lo que le decían a Juan el Bautista. A Abraham tenemos por padre, a Jesús también se lo decían. A Abraham tenemos por padre, tú no sabemos de dónde seas tú, pero Abraham nosotros tenemos por padre. Nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿no? Entonces, versículo 11, recibió la circuncisión como señal, como sello, sello de la justicia. O sea, esa señal, esa circuncisión, apuntaba a la justicia de la fe que tuvo Abraham. Cada judío que al octavo día lo circuncidaban, esa marca cuando crecían le apuntaba a que su antepasado Abraham fue justificado por la fe. Ahora, en ese tiempo de Pablo, habiendo venido Cristo, ellos miraban su circuncisión y decían, no, 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 qué fe y qué nada. Nosotros somos el pueblo escogido, nosotros somos justificados por esta circuncisión. Nosotros somos elegidos por esta circuncisión. Nosotros somos pueblo verdadero por esta circuncisión. Y Pablo dice, no, esa circuncisión señala a lo que es ser un verdadero hijo de Dios, un verdadero justo delante de Dios. Eso era una señal. Esa señal apuntaba a la justicia de la fe que tuvo Abraham, aún siendo incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Así que sí, hermanos judíos, los incircuncisos, los gentiles, también pueden llegar a ser hijos de Abraham por la fe y por ende hijos de Dios, justificados delante de Dios. La idea aquí de Pablo, y vale recalcarlo, no es decir que, bueno, el que sea hijo de Abraham, de facto, ni por fe, ni por circuncisión o por descendencia. No, 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 esa no es la idea. Sino que él está mostrando que como Abraham creyó a Dios y fue justo, así los que crean son de alguna manera hijos de Abraham, ¿sí? Como hijos de él. Porque según la carne nosotros no somos hijos de él. Y según la fe somos hijos de Dios.
Pero Pablo está usando esta analogía para decir que así como ustedes son descendientes de Abraham, según la carne, los que son hijos de la fe, o los que creen, los que tienen fe, son hijos de Abraham por la fe. Entonces, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les fuese imputada la justicia, y padre de la circuncisión, para los que no son solamente, para los que no son solamente, son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes, pisadas de la fe que tuvo nuestro padre antes de ser circuncidado. O sea, se podía tener fe antes de ser circuncidado. Eso es lo que le está diciendo Pablo acá. Él no solamente era padre de los creyentes no circuncidados, sino padre también de la circuncisión, para los que no son solamente de la circuncisión, sino que también, o sea, ustedes no son solamente de la circuncisión. Esa circuncisión les señala a Abraham, pero ustedes también deben ser o deben seguir las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Abraham, un mesopotámico, un gentil de Ur de los Caldeos, se le llama desde allá y Dios le dice, Génesis capítulo 12, deja tu tierra y a tu parentela y vente a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham obedece. Desde allí, Abraham está dando pisadas de fe. Y no es hasta el capítulo 15, versículo 6, donde Dios le dice, declarado justo. O sea, Abraham estaba mostrando obediencia antes de tener la circuncisión como señal de un pacto. Pacto o señal que apuntaba a la fe, pero que después venida la ley, los judíos, y más en el tiempo de Jesús, ya habían hecho de la señal no apuntando a la fe de Abraham, sino apuntando al Sinaí, apuntando a la ley. No, la circuncisión apuntaba a la fe de Abraham, no a la ley. Esa es la señal del pacto, la justicia de la fe que tuvo estando un incircunciso. Esa señal, esa circuncisión, esa operación quirúrgica que se hace, todos sabemos dónde se hace, apuntaba a la fe de Abraham. Y Pablo les está señalando eso. Versículo 13. Porque la promesa, versículo 13, a ver, sí, versículo 13, porque la promesa, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley. No, no, no. No, no se le dio por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. No había ley, ni siquiera. Abraham se le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y yo te mostraré una tierra. Y Dios le comienza a dar palabra, le comienza a hablar, le comienza a dar promesas. Y Abraham cree. Allí Dios le está dando la promesa en fe, no por una ley. Dios no le está diciendo a Abraham, mira, cumple esta ley y yo te daré esto. No, Dios le está diciendo, esto te voy a dar y Abraham cree. ¿Sí? Y así sucede con nosotros. La ley viene posterior, pero así sucede con nosotros. Dios nos justifica por la fe, pero las obras que debemos hacer vienen posterior a eso. Espero que todos los que estén escuchando, Dios les esté dando entendimiento y esto puede estar siendo útil para sus vidas. No lo estamos alentando a la pereza nuevamente, le estamos alentando al conocimiento sano y pleno de la Escritura. Usted es salvo por la fe, no por un dichoso bautismo y cuando digo dichoso, me refiero a los unicitarios, que debe ser de una determinada manera, ¿sí? Para que sea usted salvo, ¿sí? No es que usted debe hablar en lenguas para que usted pueda ser salvo. No, no, no. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de salvación por fe. No es que usted tenga que hacer obras de superrogación, como diría el católico, para llegar a un estándar. No, 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 no. Usted debe forzarse en esas obras, obviamente, pero eso es posterior a su salvación. Usted debe forzarse en vivir una vida santa, piadosa, esforzada, mirar
Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, y ser una persona que anhela la justicia, que anhela la humildad, que anhela la sinceridad, que anhela la verdad, que busca ayudar, que se cree pobre en espíritu. Y bueno, en Mateo dice pobre en espíritu y en Lucas 6 dice bienaventurados los pobres nada más. Entonces, de una persona desapegada o no consumida por los placeres de esta vida, de este mundo, de este siglo, sea este, sea el anterior, sea del siglo que nos contextualiza, que nos rodea. Sí, porque a veces somos bien facilito para buscar una excusa. Bueno, es que ella hablaba del siglo primero. No, no, de nuestro siglo. Porque la Biblia y el cristianismo es siempre, digamos, atemporal en cierto sentido. Las demandas de la fe, la demanda de una vida piadosa van más allá de la tierra o del cielo de la tierra, como diría Jesús. Sus palabras no pasan. Entonces, la salvación es por fe y esa fe nos va a llevar a obrar de una manera digna de Jesucristo, una manera que dé frutos, que estamos en Él, que estamos caminando como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Haciendo bienes a los hombres. Así anduvo el Señor. Así anduvo Él. Entonces, la promesa no fue dada a Abraham, y esto ténganlo en la mente y úsenlo para cuando vayan a interpretar o cuando vayan a hacer incluso hasta escatología. La promesa no fue dada a Abraham por medio de una ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Claro que la promesa se dio antes de la ley. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La ley produce ira, claro que sí, porque no la cumplimos. La ley produce ira, no la cumplimos. Entonces, por la ley no podemos llegar a una promesa si no la cumplimos. Lo que produce es ira. Y Pablo lo va a decir también en el capítulo 7. La ley lo que nos da es el conocimiento del pecado. Y cuando fallamos nos dice, bueno, vas a ser castigado por eso. Pero no produce o no adquiere la promesa, porque la promesa no fue dada por medio de la ley, sino por medio de la fe. Abraham, capítulo 15 de Génesis. Pues la ley produce ira, versículo 15, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe. Y grábense este versículo. Por eso es por fe para que sea por gracia. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Los gentiles han sido llamados para ser su posteridad, porque está escrito que Abraham fue hecho padre, no de un pueblo pequeño, sino de muchas naciones. Así se le prometió a Abraham. Por eso se dijo anteriormente que la gracia debía extenderse. ¿Sí? La gracia debía extenderse. La gracia ha pasado a ser extendida, a ser mostrada, a ser predicada a todos los hombres. Eso no solamente incluye al judío. Entonces, por eso es por fe, es por confianza en el Señor, para que sea por gracia, para que sea gratuitamente. No por una exigencia de ley, sino gratuitamente por gracia. Si queremos ir por la ley, produciremos ira y desobediencia. Si vamos por fe, habrá gracia que nos cubre y regalo, el regalo de Dios, el don de Dios, que es la salvación. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a la ley, vemos no podemos. Y la ley te señala, ve a Cristo, ve, confía en Cristo. Y teniendo fe, versículo 16, es por gracia. Esto también va en contra de algunos hermanos que, o sea, la fe, tener fe, no es una obra. Pablo contrasta constantemente, aquí en esta carta, la fe y las obras. El que tiene fe llega a la gracia. El que quiere vivir por sus obras, lo que produce es ira. Versículo 15. Ira y frustración porque no podemos vivir de acuerdo a los mandatos de Dios perfectamente como deberíamos. No podemos, hermano. Y eso deberíamos reconocerlo. Versículo 16. Para que la promesa, a fin de que la promesa sea firme, siendo gratuitamente por la fe,
y esa gracia sobreabundante, como lo va a decir también el capítulo 5, esa gracia abundante nos lleva o lleva a la promesa que sea firme. Solamente para que sea firme la descendencia, ¿verdad? La promesa. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, versículo 17, te he puesto, como está escrito, dice, te he puesto por padre de mucha gente. Eso es una cita de Génesis también. Te he puesto por padre mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Brevemente, ese versículo que algunos hermanos toman para decir que tenemos que visualizar, proyectar, declarar positivamente, eso es pura ley de la atracción, hermano. Eso no es el cristianismo, ni es fe. Declarar, visualizar, proyectar, eso son palabras ajenas a la Biblia, ¿ok? Una cosa es confiar en las promesas de Dios y como dijo Santiago, si Dios quiere, haremos esto y aquello y iremos a aquella ciudad y iré para allá, iré para acá, si Dios quiere. Eso de declarar, decretar, piensa, confiesa positivamente, eso no existe en la Biblia, ¿ok? Y este pasaje se toma mucho para decir que ya tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen. No, no, no. Aquí el pasaje está diciendo que Abraham le creyó a Dios, el cual da vida a los muertos, cosa que no podemos hacer, y llama las cosas que no son como si fuese, cosa que no podemos hacer. Si usted quiere probarlo, bueno, ahorita mismo confiese positivamente, no sé, el cambio del gobierno, que le aparezca un carro en el frente de su casa, algo así, algo sencillito como eso. Y ahí usted probará la veracidad de esa falsa doctrina. Doctrina significa enseñanza, ¿no? Falsa enseñanza de ese libro, de la ley de la atracción, de la conspiración del universo a nuestro favor, del secreto de Rhonda Byrnes, un bestseller de aquí de Estados Unidos, los años 70 más o menos, que lo que habla es pura metafísica y muchos hermanos cristianoides han agarrado esos libros farsantes, mentirosos, y se lo han metido a la Biblia, se lo han metido al cristianismo, se lo han metido a la iglesia, y ahí le andan enseñando a los hermanos que confiese que si usted está enfermo es porque no tiene fe, que confiese positivo porque Dios le va a dar todo a usted. Cosa mentirosa, antibíblica, blasfema incluso, porque Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mis hijos lindos. Y si en mí, que soy el árbol verde, hacen estas cosas, ¿cuánto más no harán ustedes? Demos gloria y gracias a Dios por la bondad de vivir aquí en Occidente, de este lado del mundo, donde no hay tanta persecución, o al menos no hay tanta persecución física. Pero vaya usted para África y dígale a los hermanos de África, de diversas partes de África, o que África es un continente, vaya y dígale que confiesen positivamente para que se acabe la persecución. A ver si es tan verdadero su enseñanza, ¿no? Entonces, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe Abraham al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo ya casi de 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco vaciló por incredulidad ante la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Y vea, estos versículos no vamos a introducirle nada porque está muy clarito. Plenamente convencido de que era también poderoso. Ese que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, es poderoso para hacer lo que había prometido, por lo cual también le fue contada su fe por justicia. Abraham creyó a ese Dios poderoso que da vida a los muertos. Y cuando ya Dios le dice en el capítulo 22 de Génesis, entrégame a tu hijo, Abraham dice, listo, papá, vamos para allá. Va confiado. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes va a ser imputada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él pagó el precio y una vez que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, esa justicia de Él, esa vida perfecta de Él, viene a ser atribuida a nuestras vidas. Se nos ha acabado el tiempo, hermano. Esto fue el capítulo 4 de Romanos. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé plena confianza en este Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, que da vida a los muertos,
Y aunque haya esterilidad como la matriz de Sara, y aunque estemos ya como muertos, ancianos o con una declaración médica contraria, creamos en ese que es poderoso para levantar los muertos, para abrir el mar rojo, para dar vida, para sostenernos todos los días de nuestras vidas, a todos los seres humanos del universo, para hacer que la tierra produzca comida y el cielo produzca agua y lluvia y dar comida a los animales y darnos comidas a nosotros. Ese Dios que sustenta todas las cosas. Esto fue Romanos capítulo 4. Dios les guarde, Dios les bendiga. Pueden seguirnos en Discipulados de Gracia, John y Fran. Así aparecemos en YouTube. Ahí vamos a estar subiendo todo este contenido. Que el Señor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la paz de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Amén.